El costo de la vida en un año se incrementó con $52.50. Entonces, sumémosle a esto $750 que costaba vivir en El Salvador para una familia de 4 miembros, que eran $750, sumémosle los $52.50 y entonces ustedes tenemos un resultado que son $852.50. Quiero que miren este video. Estamos en la famosa prisión de Mariona, donde conocimos que la gente hoy está siendo detenida en terribles condiciones. Están siendo torturados, están siendo golpeados, muriendo de hambre sin ninguna razón. Y en la prisión por ningún motivo. Simplemente secuestrado en la calle y los hicieron prisioneros y colocado allí. Ahora vamos a ir allá y ofrecer algo de comida. El paquete entero siempre lleva el doble bolsa. Ellos adentro se lo comen como churros. ¿Sí? Igual sería. Los conejos no lo consumen. Y las sopas tampoco. Porque la mayoría de agua. Si los familiares no pueden traer comida, y esas son recetas muy meagres, sobre todo arroz y harina. Esto durará un mes. Fíjense, señores, esta señora es Kennedy, que tiene una fundación de no sé qué diablos. Bueno, será el sereno de esta señora de donde diablos vengan. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué ahora tiene que esta señora llegar a El Salvador a promover su ONG o lo que chingados ella tenga de organización a El Salvador? A verificar, fíjate bien, pobrecitos, los presos que están en Mariona. Los presos que no vayan a ser violentados sus derechos, a esos angelitos que por allá en el 2010, en el 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en el año 2019, 20, 21 todavía. Estos angelitos sembraban en el terror en el pueblo salvadoreño. ¿Por qué hasta ahora a la señora se le ocurre ir a El Salvador? Claro, porque El Salvador ya no es un país peligroso, porque El Salvador ya es un país seguro, donde ella ha chequeado cómo está El Salvador, la seguridad que hay, la disponibilidad que hay, que muchos turistas vayan a El Salvador y no les pase nada. ¿Por qué esta señora, en vez de estar promoviendo su ONG, que vaya a verificar a la prisión de Mariona en qué condiciones están los presos, en qué condiciones viven los presos? Oye, si los que están ahí no son unos angelitos, son gente que le quitaba la vida diariamente a los salvadoreños, cuando en verdad era un terror vivir en El Salvador. Y mis respetos para los que no pudieron salir de El Salvador y se quedaron a aguantar a esos tajos de imbéciles que sembraban el terror en el país. ¿Por qué no fue en ese tiempo? ¿Por qué no fue a chequear esas prisiones? ¿Por qué no se fue a meter a Mariona cuando de ahí salía órdenes hacia afuera? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Las exigencias que les pedían el gobierno. Todas las cosas. ¿Por qué no se fue a meter ahí? Esta es típica de la gente que buscan el beneficio común. El beneficio es pero entre ellos mismos. Hacen el show que ay, que sí, que está preocupada, que quieren chequear que no se les viole sus derechos. ¿Y los derechos del pueblo? ¿A dónde quedan? Los derechos de la gente, ¿a dónde quedan? Porque aquí lo que importante es el delincuente. El salvadoreño es lo que menos checan, es lo que menos les importa. ¿Por qué no diablos se fue a meter a un pueblo? ¿Por qué no diablos se fue a chequear las colonias? ¿Por qué no diablos se va a chequear a miles de pueblos que hay en El Salvador? Las condiciones que tal vez una necesidad que tenga alguna familia, ¿por qué no lleva ese producto o esa bolsa de alimentos
a una familia en que en verdad lo necesita, sino que a ese precio es que le lleva alimentos como que si ellos se lo merecieran, como que si ellos tuvieran ese derecho, o como que ellos se lo hayan ganado. Neta, que la gente está loca hoy en día, ¿no? Ah, no, pero la culpa es del presidente, ¿verdad? Va. Ahora otra cosa, mira. Fíjate que cuando yo oigo a esta gente, la señora Julia Evelyn, que según fue economista, profesora ya de la universidad, totalmente fuera de la realidad, ya que la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos 4 años ha sido del 25%. Entonces, un aumento del 12% ni siquiera llega a la mitad, digamos, bueno, se acerca un poco a la mitad de lo que ha perdido en términos de capacidad adquisitiva. En mi opinión muy personal, es que es una medida populista que trata de que la clase trabajadora y los otros sectores sociales empiecen a distraerse con el debate sobre el salario mínimo. Y además es una medida que es a todas luces pues ilegal, porque él no tiene la facultad de determinar cuál es el salario mínimo, sino que esto es una facultad del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que preside el ministro de Trabajo, que debe ser convocada según la ley del salario mínimo, y ahí pueden haber diferentes propuestas, y esas propuestas a su vez son discutidas en base a 2 criterios. El primer criterio es el costo de la vida, y el segundo criterio es la capacidad de las empresas en base al crecimiento de la productividad laboral en los últimos años, ¿verdad? Si van a tener o no van a tener capacidad de poder afrontar ese incremento salarial. yo me hago la pregunta que cómo diablos es que esta gente llegó a tener estos puestos. Claro, por dedazo, por dedazo. Pero fíjate que cómo se atreven a criticar las medidas del presidente Nayib Bukele. Porque pues el aumento al salario mínimo, puya, que sean 50, 60 bolas, papá, ahí en El Salvador te va a servir. ¿Cómo chingados no? Pero aquí claramente ves que cada medida que toma el presidente Nayib Bukele hacia los salvadoreños siempre es criticado por la oposición. Siempre ellos dicen el por qué, que no se puede hacer, que le ponen 1000 trabas, como siempre lo habían hecho gente cuando estaban en esos puestos años atrás, en los gobiernos de Arena y el FMLN. Ahora esta gente le dice al presidente que es una medida inconstitucional, ilegal, que él no puede hacer nada de eso. Entonces, ¿para qué diablos nosotros tenemos presidente? ¿Para qué diablos entonces el Nayib Bukele está gobernando? Como hacían ellos, que el Nuegado se sabía que era el presidente de Salvador, pero que apareciera, que hiciera obras, que anduviera activo. No se miraba. No se miraba, señores. Pasaba más enfermo que bueno y sano. Y cuando salía, ¿solo para qué? Para hacer semejantes ridiculeces. Como esta señora Evelyn, que no se les puede decir nada porque luego se ofenden. Luego dicen, ay, que me están atacando. Violencia contra la mujer, porque le quisiera decir sus par de cosas, pero mejor me muerdo la lengua. Es mejor así. Pero, digo yo, a esta señora, ¿qué moral tiene? Cuando a esta señora hace los semejantes ridículos en televisión, que hablando de porcentajes, hablando si El Salvador está capacitado para un aumento un aumento del salario mínimo, que si las compañías lo van a soportar. Ahora como están las cosas, hay muchas cosas que en El Salvador están cambiando. No me jodan, ¿cómo chingados no, la gente trabajadora no puede recibir un aumento a su salario? Madre santa, si aquí, mira, en los Estados Unidos cada año nosotros vamos
a exigir un aumento en nuestro sueldo. Aquí, cada año, yo sé que no son las mismas condiciones que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de El Salvador. Pero mi gente, por algo se tiene que comenzar. O sea, si quieren que El Salvador sea un país de primer mundo, se tiene que comenzar por algo. Se tiene que despegar por algo. Si el presidente está anunciando un aumento al salario mínimo y esta gente lo que hace, en vez de felicitar las medidas del presidente, lo que hacen es criticarlo y diciendo que no, que todo lo que está haciendo el presidente es ilegal. Ah, no, pero si no vaya a ser que le vayan a tocar a sus delincuentes, los que están ahí azampados en las cárceles, que te le digo que hasta se me harían de alegría que el presidente está haciendo algo por esos delincuentes. Pero al salvadoreño de pie, ese como siempre, que se lo lleve la desgracia. Neta, qué jodido estábamos antes. Esperemos que todo lo que, las medidas que tome el presidente lo apruebe la Asamblea Legislativa. Si lo aprueba la Asamblea Legislativa, papá, bueno, para todos los trabajadores de allá de El Salvador, como chingados no. No jodan, gente. Así que, señores, no le presten atención a gente loca, gente vereca, que esta señora ni tan siquiera puede hacer una multiplicación o puede hacer una suma. Si no, vean el video. Pues resulta que el costo de la vida en un año se incrementó con $52.50. Entonces, sumémosle a estos $750 que costaba vivir en El Salvador para una familia de 4 miembros, que eran $750, sumémosle los $52.50 y entonces ustedes tenemos un resultado que son $852 con 50 centavos. No, pero ella es la gran economista, ¿verdad? ¿Qué economistas teníamos en El Salvador? Señores, pasen un lindo día y suscríbete a mi canal, papá, que es de Choto.